Hoy vamos a seguir y vamos a aprender los tipos de datos en JavaScript. Entonces, mirad, dentro del Google Drive, en la parte de JavaScript, tenemos en ejercicios iniciales dos ejercicios que quiero que os bajéis para trabajar hoy. El 5 y el 6. ¿Vale? El 5 ya estaba puesto el otro día, pero el 6 lo he subido hoy. Entonces, descargároslos. Botón derecho, descargar. ¿Vale? Y quiero que os los llevéis a vuestra carpeta del escritorio donde estamos trabajando los ejercicios de JavaScript. Y luego, ya sabes, botón derecho, extraer aquí. Y aquí lo tienes. Vale, vamos a trabajar el 5. El 5 son los tipos de datos. Y entonces estos ejercicios son más teóricos, pero siempre lo vamos a trabajar con la parte práctica. Básicamente, en JavaScript hay dos tipos de datos. Hay los tipos de datos primitivos, ¿vale? Siempre digo uga uga en las clases. Y luego los objetos. ¿Qué son los tipos de datos primitivos? Bueno, pues vamos a decir los tipos de datos más básicos y son fundamentales a la hora de trabajar en cualquier lenguaje, ¿vale? Entonces, ya conocéis dos, los numbers, los números, ¿vale? Que pueden ser números enteros, decimales. Esta terminología, cuando luego trabajas los datos en una base de datos, es importante. Si es un número integer, si es un número float, esto es si es decimal, etcétera, ¿vale? Y luego pues se puede coger un número pequeño, un número grande. Y hay unos valores especiales que son los none o los valores infinitos. Los none significan not a number. Y eso es cuando JavaScript espera recibir un número. Tú imagínate que sumas peras más 5. No, restas peras más 5. Peras menos 5. Pues la operación de la resta para él tiene que ser un número. Pero claro, peras menos 5 no da un número. Entonces eso devuelve none. Luego lo vamos a ver. Not a number. Strings son cadenas de textos, caracteres, ¿vale? Y cuidado porque también vimos que podía haber números con forma de string. Entonces, mucho cuidado con todo esto. Bueno, y van entre comillas. Luego están los valores booleanos. Un valor booleano, te digo, no pienses que es algo raro. Es simplemente un valor verdadero o falso. En inglés, true o false. En JavaScript lo vamos a trabajar así. O es true o es false. ¿Verdadero o falso? Esto es como un interruptor, encendido o apagado, sí o no. Son las dos opciones, los bits 0, 1. Entonces, se utilizan también mucho para hacer operaciones lógicas. Decimos, si, yo qué sé, no sé qué es verdadero, entonces no sé cuál. Si no, pues no sé qué. Y luego está el valor undefined, que esto es cuando tú creas una variable y no le das un valor. Esto ya lo vimos en la clase del martes. Vale, luego hay objetos. Está el objeto null, que es parecido a undefined. ¿Vale? En otros lenguajes no existe el valor undefined, porque entienden que cuando tú creas una variable tienes que crearla con un valor. Entonces, en otros lenguajes, cuando tú quieres crear un valor indefinido, creas un valor nulo. Entonces, inicializas la variable en nulo. Aquí en JavaScript no es necesario, porque tú puedes dejarla indefinida. Pero bueno, que sepas que existe este valor. Y luego están los arrays, que los arrays son listados, ¿vale? Entonces, un array es un listado de valores. Entonces, hay arrays, por ejemplo, en esta web y aplicación de recetas, cuando tú vas a hacer, por ejemplo, esta ensalada, tienes unos ingredientes. Y estos ingredientes es un listado de valores. Gula, ajo, zanahoria, aguacate, tomate, tal. Entonces, esto se podría guardar en un array, en una única variable o constante que guardase todos estos datos. Entonces, esa es la idea de un array. Ya os contaré más cosas de los arrays. Luego están las fechas, ¿vale? Que me gusta mucho trabajarlas en JavaScript porque creo que es una de las cosas más divertidas que podemos... divertidas entre comillas, ya sabéis, ¿vale? Porque vas a decir, bueno, divertido es otra cosa, ¿vale? Pero vamos a decir que de las cosas que hay, pues es de lo más entretenido y
y hacer operaciones con fechas. Veréis cómo mola. Y luego están los objetos, que son los datos más complejos. Y un objeto, bueno, pues va a tener las propiedades, que son los valores que tú almacenas en el objeto. Se parece bastante a un array. En un objeto tú puedes almacenar valores, como en un array, pero también puedes almacenar acciones, que se llaman métodos o funciones. Los métodos son acciones que se pueden realizar con ese objeto. Esto es una abstracción idealizada, ¿vale? Entonces tú imagínate que creamos el objeto usuario y ese objeto usuario tiene, pues yo qué sé, acciones como, no sé, modificar el nombre, como modificar la fecha de nacimiento o eliminar usuario. Entonces, eso serían acciones y todo eso se puede guardar dentro de una única variable. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Entonces, abrimos ese ejercicio con el editor de código, quiero que cerréis todo, y vamos a abrir el fichero de JavaScript, porque es donde vamos a trabajar. Bueno, entonces, los números, pues ya los tenemos claros. Vamos a crear aquí como un capítulo que se llame datos primitivos. Y vamos a empezar, bueno, pues viendo un poco todos los datos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los números. Podríamos crear una variable, ya va a ser así, ¿eh? Ya vamos a estar trabajando con las variables, con lo último. Entonces podríamos crear una variable que se llame número, sin tilde, ¿vale? Cuando creemos variables, pues lo mismo, sin tildes. Variable número y podría ser equivalente, pues por ejemplo, a, pues no sé, 1500, ¿vale? Siempre que acabes una línea en JavaScript, punto y coma. ¿Cómo puedo ver esta variable en la consola? Bueno, pues nosotros cuando trabajamos así de forma, vamos a decir, en la que no hace falta que lo pintes en la pantalla, vamos a utilizar el método de console.log y entre paréntesis tú puedes poner qué es esta variable. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí, en vez de poner la variable número así a secas, que me devuelve el valor que hay aquí dentro, recuerda, eso es una variable, es esa caja de cerillas en la que has metido el dato y cuando tú la llamas es como que sacas el dato y es lo que devuelve. Vale, vamos a guardarlo así y ahora te digo qué modificación hacemos. Punto y coma para finalizar, ¿vale? No pasa nada si no lo pones, pero te digo, hay otros lenguajes que son más estrictos, como por ejemplo PHP. Si no pones un punto y coma en PHP da un error. Y entonces acostúmbrate a ponerlos, no te cuesta nada, porque cuando luego des el salto, pues ya lo haces bien. Vale, entonces, ¿cómo veo esto? Pues tienes que recargar la página y ver, inspeccionar y ver la consola. Y aquí me sale el valor ese de 1500, que es lo que has mandado a la consola. Pero a mí lo que me interesa es saber que esta era la variable número. Entonces, mira, vamos a poner aquí un espacio. Vamos a poner aquí, pues por ejemplo, la variable número, sí, así sin tilde, igual. ¿Y cómo puedo hacer que esto se junte? Porque ahora mismo me da un error de sintaxis. ¿Por qué? Pues porque tú tienes aquí un string y aquí una variable, pero tú la única forma que puedes hacer aquí, en este caso, sería concatenarlas. Para concatenarlas hay que poner el más. Ahora cuando recargues, ¿vale? Ahora ya ves un mensaje un poco más claro. Ah, vale, la variable número es 1500. Recuerda que en otra línea tú puedes modificar el valor de esa variable. Y en este ejercicio es importante saber el tipo de dato. Entonces yo quiero saber qué tipo de dato es. Bueno, pues ahora voy a poner un mensaje concatenado. Por tanto, tienes que poner un espacio y un más. Y otra vez abres comillas, pueden ser simples o dobles, ¿vale? Yo trabajo normalmente las dobles. Y entonces aquí ponemos un espacio y es de tipo, ¿vale? No sé si te das cuenta, pero yo ya voy dejando los espacios que necesito. Por ejemplo, creo este espacio, creo este otro de aquí, creo este otro de aquí. Y ahora lo que quiero es que JavaScript me diga de qué tipo de dato es este. ¿Vale? Pues mira, hay un método de JavaScript que es una función
que nos va a decir el tipo de dato de forma automática. Y esto es poner type of. Type of, y entre paréntesis tienes que ponerle el nombre de la variable. En este caso es número. Vale, entonces, ahora cuando guardes y recargues, ahora ya te dice la variable número es 1500 y es de tipo number. ¿Vale? Este number viene de aquí. El type of automáticamente te dice el tipo de dato. Y esto a veces te lo diré, es que no me salen las cuentas. Pregunta qué tipo de dato es. Ah, vale, es que era un string. Ah, vale, entonces tenemos que transformarlo, ¿vale? Son cosas que suelen pasar con JavaScript. Ahora vamos a trabajar los strings o cadenas de texto. Pero bueno, quédate con la palabra strings. Vale, vamos a crear una variable que se llame apellido. Y aquí ponemos pues el apellido, Rey. Quiero que lo pintes en consola como antes. Entonces, básicamente te copias esta línea. Tú puedes poner la variable, me copio la palabra apellido, poner la variable apellido más apellido y es de tipo apellido. Pues, una de las cosas que yo os voy a exigir, ¿vale? Que yo quiero que sepáis hacer, es mandar mensajes personalizados. Mensajes que se completan con las variables. Entonces, claro, si yo ahora mismo, no sé cómo decirte, os leo la variable apellido igual más apellido más y es de tipo más y type of apellido, dices, está loco. Pero tú ya sabes que es una variable. Una variable lo que va a hacer es reemplazar esto por lo que hay dentro. Entonces, ahora, esto es como que esto hiciese así. Y esto hiciese el tipo de eso. Entonces, la variable apellido igual Rey y es de tipo no sé qué. Y que te acostumbres a leer estos mensajes y saber lo que pone. Vale, entonces, ahora lo vemos en el navegador. Ahora te dice, cuando recargas ya hay dos líneas, ¿vale? Y es importante que veas que en la consola, cada vez que imprimes en consola, te pone también la línea. En la línea 8 mandas este mensaje, en la línea 12 este otro. Y esta variable apellido es de tipo string. Lo pone automáticamente JavaScript. Tú no has tenido que poner aquí nada. Ahora vamos a ver los booleanos. Vamos a crear una variable que se llame verdadero. Y verdadero, fíjate que cuando escribes la palabra true, aparte de que te la sugiere, aparece en otro color. ¿Lo ves? Es porque esto no es un string. A ver, ¿podrías meterlo dentro de un string? Sí. Pero si utilizas true sin string, no es una palabra, es un valor booleano, que es verdadero o falso, ¿vale? En este caso, true es verdadero. Y nada, vamos a pintarlo en la consola, como hemos hecho aquí arriba. Te copias estas líneas, esta línea de aquí, y ahora cambias el nombre de la variable. Ahora, la variable verdadero más verdadero y es de tipo verdadero. Estos son los cimientos de vuestra programación, ¿vale? Tenemos que entender muy bien esto. Entonces aquí te dice la variable verdadero igual true y es de tipo boolean. Ves que no me invento yo los nombres. Existe también falso, ¿vale? Entonces, mira, podemos copiarnos esto y trabajar el falso. Esto va a ser muy divertido, los verdaderos y falsos también, porque tú vas a poder hacer muchas condiciones. Ya veremos esto. Falso, la variable falso. ¿Cuál sería el valor? False, en inglés. False. Entonces, ahora cambio aquí el mensaje. Estos ejercicios que estamos haciendo, la idea es que son teórico-prácticos. Entonces, mañana, suponte que tienes un problema, cuando luego veamos los números. Tengo un problema con los números, necesito crear un número con 2 decimales. Pues te abres el ejercicio de números,
ves el código y ahí lo tienes. ¿Vale? Entonces, mis ejercicios primero son un poco más teóricos, porque necesitas las bases de la programación y luego ya hacemos esos ejercicios prácticos. Cuando lo veas de forma práctica es cuando realmente merece la pena poner énfasis en todo esto. Vale, teníamos, por cierto, el número nan, voy a ponerlo aquí. El nan lo voy a poner antes de los strings. ¿Qué eran los nan? ¿Vale? Vamos a crear una variable que se llame no número. ¿Recuerdas las camel case? Las camel case era cuando juntábamos dos palabras a la hora de crear una variable o una constante. No utilizamos un guión porque nos da, o sea, hace la operación de la resta, ¿vale? Entonces las juntamos y la palabra empieza con una mayúscula. Y muchas cosas de JavaScript van así, ¿vale? Ya lo verás. Entonces, no número. Y aquí voy a crear una operación. Entonces, tú imagínate, si yo pongo peras menos 5, esto va a devolver nan. Voy a imprimirlo en consola. Para eso tienes que copiarte ese mensaje y cambiarlo. Entonces, la variable no número más no número y es de tipo no número, para que veas que los nan son números. Fíjate, la variable no número igual nan. Entonces, y es de tipo number. Te he enseñado ya lo que es un nan, ¿vale? Es una operación aritmética que se espera obtener un número, pero JavaScript no puede resolverlo. Entonces, en vez de explotarte el ordenador en la cara porque no puedes resolver peras menos 5, pues directamente te dice nan. Recuerdo un alumno que sabía programar con Java, tenía, bueno, pues muchas nociones y tal, y durante toda la parte de JavaScript no me hacía ni caso. Estaba todo el día, pues, yo qué sé, en internet y yo, pero... Digo, sí, que esto yo ya lo sé, vale. Llega el examen y les pongo un ejercicio que más o menos es lo que te digo, hemos practicado, etcétera. Y todo nervioso porque, claro, es que me salen nan y digo, ya, pero es que no estás siguiendo los pasos. Si te da un nan, pues ya tienes que saber por qué es, ¿sabes? Entonces, un nan, quédate con eso, una operación que espera obtener un número, pero no, por algo no lo obtiene. Bueno. Entonces tendrías que revisar la operación en concreto. Vale, la variable verdadero true es de tipo booleano y la variable falso, false, es de tipo booleano. Ok. Y ya nos quedaba la variable indefinida. En inglés, undefined. Entonces, ¿cómo era una variable indefinida? Pues cuando creas una variable no le das un valor, var indefinida. Si tú aquí no pones igual a no sé qué, esta variable no tiene un valor concreto. Por tanto, es indefinida. Copiamos esto, clic, 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 clic. Entonces, la variable indefinida más indefinida y es de tipo indefinida. Recarga y aquí te lo dice. La variable indefinida, ¿a qué es igual? A undefined. ¿Y de qué tipo es? Undefined. ¿Vale? Undefined, undefined. Esto nos va a dar juego, ¿eh? El valor undefined nos va a dar juego, por ejemplo, pues no sé, cuando trabajemos filtros, etcétera, pues podemos jugar con esos valores undefined. Y ahora vamos a pasar a los objetos. Entonces, creamos aquí un capítulo que se llame objetos. Un objeto, básicamente te digo, son datos más complejos. Estos datos primitivos, la ventaja que tienen es que ocupan muy poca información. Es muy rápido trabajar con estos datos. Sin embargo, los objetos, vamos a decir que exigen un poquito más de procesamiento. Por ejemplo, el primero era el objeto nulo, ¿vale? Nulo, que sería null. Variable nulo. ¿Cómo se escribe? Pues se escribe en null. ¿Vale? ¿Ves que te lo sugiere? Y esto viene más pues, para otros lenguajes. En otros lenguajes no puedes dejar una variable indefinida y entonces la tienes que inicializar en algo nulo.
un valor nulo. Y luego ya puedes modificar el valor. Viene más por esto, que haya gente pues que necesite o esté acostumbrado a utilizarlo así. Entonces la variable nulo más nulo tipo nulo. Ahora recarga tu página y aquí te dice la variable null y es de tipo object, ¿vale? Vas viendo que esto, aunque sea nulo, es de tipo objeto. Sé que es un poco duro, pero os digo una cosa, me tenéis que dar un poco de chance porque necesitamos tener unas nociones básicas de algunas cosas para poder empezar a hacer cosas más chulas, ¿vale? Entonces, bueno. Ahora vamos a trabajar, ver qué es un array, ¿vale? Array son los listados de valores. Y esto tiene mucha miga, ¿vale? Entonces, vamos a crear una variable que se llame lista compra. Variable lista compra. Y aquí va a ser igual. Va a ser igual a un listado de valores. Yo lo que quiero es, bueno, pues guardar en esa variable los productos que tengo que comprar, ¿vale? En el supermercado. Entonces, para trabajar con un array, primero tienes que crear unos corchetes. Estos corchetes se crean con la tecla Alt+G+R, que la tienes a la derecha del espacio, y la tilde, que es la tilde invertida, que está a la derecha de la P. O sea, Alt+G+R y la tecla que está a la derecha de la P. Ahí tienes los corchetes. Cuando creas un corchete de apertura, ya este editor te pone el de cierre. Y entonces, ¿para qué sirven estos corchetes? Para encapsular el listado de valores. ¿Vale? Entonces vamos a poner el primer ingrediente que yo tengo que comprar. Arroz. Entonces, arroz es una palabra, por tanto será un string. Y lo vas a meter dentro de unas comillas dobles. O simples, vamos. Pero yo quiero que en este array o en esta lista de valores haya más elementos. Entonces, ¿cuál es la separación entre un elemento y otro? Una coma. Y ahora podría poner, pues por ejemplo, tomate. Y vamos a hacer aquí dos cosas. Primero, vamos a copiarnos esta línea de aquí y cambiamos la variable como estamos haciendo siempre. Entonces la variable lista compra más lista compra y es tipo lista compra. Y vamos a recargar la página. Entonces, aquí te dice lista compra y te pone arroz, tomate. Cuando tú pintas un array, ya no aparecen los corchetes. Y es de tipo objeto también. Entonces, ahora quiero que veas una cosa bastante interesante que nos da la consola. Si tú en la consola, bueno, ya puedes hacerlo desde aquí, pero también lo puedes hacer desde aquí. Si tú preguntas qué es la variable lista compra, mira, aquí puedes escribir lista y ya te sugiere lista compra, ¿vale? Cuando das al intro, otra vez, tienes que darle dos veces, primero una vez y luego una segunda vez. Esto te devuelve el valor que está almacenado en esa variable, porque se ha ejecutado todo el programa y las variables o las constantes no desaparecen, se quedan en memoria. Entonces, tú luego puedes preguntarle a la consola qué era cada cosa. Y aquí he preguntado lista compra, he escrito lista compra, he dado dos intros y entonces esto te da lo que yo llamo el array interactivo. Entonces, este array interactivo te permite ver cuáles son los elementos, qué orden tienen y qué longitud tienen. Entonces, aquí cuando lo despliegas, bueno, lo primero, antes de desplegarlo te dice que tiene dos elementos, ¿vale? Esto del paréntesis es que tiene dos elementos, arroz, tomate. Y cuando lo desplegas, te dice que arroz es el elemento 0 y tomate es el elemento 1. ¿Vale? Porque la gracia de un array es que tú puedes pintar uno u otro elemento. O primero uno y luego el otro, ¿sabes? Puedes pintarlos todos. Y finalmente te dice longitud 2. Entonces, algo que es súper importante
es que cuando hablamos de orden en programación, se empieza a contar desde cero. Entonces, cuando os diga, no, dime el orden del array, pues tienes que empezar, si era el cuarto, tienes que empezar contando desde cero. Entonces sería orden 3. El cuarto elemento tendrá orden 3, porque empezando desde cero serían 0, 1, 2, 3. Entonces, el orden en un array siempre va a empezar desde cero. Y la longitud, ¿vale? La longitud es el total de elementos. Cómo de largo es la lista de elementos, ¿vale? Tú imagínate que guardas la lista de la compra y tienes 15. Bueno, pues la longitud sería 15. Si quieres tener ese array interactivo, lo puedes también mandar a la consola. Podrías hacer un console.log y entre paréntesis poner simplemente la variable. Si tú pones la variable sin ninguna concatenación, porque esto es concatenar, ¿vale? Y entonces se transforma todo a texto. Cuando tú concatenas, el resultado es texto. Si tú quieres tener el array interactivo, lo tienes que poner así. Voy a ponerlo aquí como un comentario. Array interactivo en la consola. Y así no tienes que estar preguntando. Porque hay veces, que ya veremos más adelante, que tú no puedes preguntar el valor de la variable, porque la variable desaparece en algunos casos. En estos que estamos todavía no, pero en otros ya te explicaré que sí. Ahora, cuando recargues, ves que ahora ya tienes el array interactivo por defecto. Y lo último, vamos a meter más elementos. Vamos a meter aquí, pues, no sé, atún, huevos, lechuga. Este array, ¿cuántos elementos tiene? Pues tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces será longitud 5 y el orden será arroz 0, tomate 1, atún 2, huevos 3, lechuga 4. Esa es la idea. Mira, ahora cuando recargues, como has modificado los valores, pues lo vas a ver aquí. Si despliegas el array interactivo te dice que arroz es 0, tomate es 1, atún es 2, huevos 3, lechuga 4. Y bueno, ya la última curiosidad de un array, dos curiosidades, es que me pongo a hablar y no callo. Es importante que sepas esto. Cómo pintar un elemento del array. Si tú quieres pintar solo un elemento, por ejemplo el primero, el último o el de en medio, ahora te explico. Podríamos hacer un console.log y aquí voy a poner el último. Último producto. ¿Y a qué sería igual? Pues yo lo que quiero es pintar el último producto de la lista de la compra. Entonces, tienes que hacer esto. Más lista compra. Y ahora pones un corchete y aquí pones cuál de los elementos es. Lechuga, hemos dicho que era el 4, porque empezando desde 0, 1, 2, 3, 4, es así. Y esto, mira, sin meternos de lleno en los arrays, os lo enseño por si os toca en algún ejercicio, ¿vale? Sin meternos de lleno de los arrays, ya te he explicado cómo ver el interactivo y cómo pintar uno de los elementos. Si quisieras irlos pintando de uno en HTML, en una lista, podríamos crear una lista y podríamos meter en el primer elemento el 0, luego el 1, luego el 2, luego el 3 y luego el 4. Y es así. Todo estaría dentro de una variable y se pintaría. Vamos a comprobarlo, que se pinta último producto igual lechuga. ¿Lo ves? Vale, entonces, quiero que entiendas eso, que cuando creas, pones un corchete y luego los elementos separados por comas y si tú quieres utilizar un elemento del array, pues lo haces así, metiendo este corchete. Y ya os hago una última pincelada. Saco aquí mi herramienta de dibujo. Un listado podría ser, por ejemplo,
el listado de los alumnos del curso, ¿vale? Entonces sería esta lista que os estoy pintando aquí. Y eso podría ser un array que tendría una dimensión. Es justo lo que hemos trabajado. Una variable que almacena un listado de valores. Es como el listado de ingredientes. Pero que sepas que hay arrays bidimensionales. Arrays que guardan 2 dimensiones. Entonces, aquí lo único que podría guardar al ser una dimensión es, por ejemplo, vuestro nombre. Porque guardaría el nombre del alumno. Entonces, existen arrays que tienen 2 dimensiones. Y esto básicamente es una tabla. Una tabla en la que a lo mejor en esa lista de alumnos pues guardo tu nombre, tu apellido, tu DNI y tu edad. Entonces, existe la opción de crear arrays que tienen más de una dimensión. Y esta sería pues la lista de la clase, en la que hay más valores por cada fila. ¿Vale? Lo más sencillo es lo que hemos visto, que solamente hay, esto sería una dimensión. Y esto serían 2 dimensiones, porque estarías guardando, ¿vale? Es como coger esta lista y, bueno, realmente te lo cuento. No sería ponerla así en vertical, sino que sería ponerla en horizontal. ¿Vale? Entonces tú imagínate que yo lo que quiero guardar, imagínate, para hacerlo más sencillo, esto es una lista de ingredientes. Bueno, pues yo quiero guardar la lista de las 3 mejores recetas, ¿vale? Pues sería guardar 3 listas de ingredientes. Y luego se podrían hacer arrays de 3 dimensiones, pero ahí ya no te voy a liar, ¿vale? Un array de 3 dimensiones, mira, mentalmente os lo digo, un array de una dimensión es un listado de valores, como el nombre de los alumnos. Un array de 2 dimensiones sería una tabla, que sería la lista, pues en la que ya viene el nombre, los apellidos, el DNI. ¿Vale? ¿Qué sería un array de 3 dimensiones? Pues guardar varias hojas de lista. Imagínate que cada semana pasó, o sea, cada día pasó una, pues las de toda la semana. Eso daría un taco. ¿Qué sería un array de 4 dimensiones? Pues coger las listas, ¿vale? Ese taco de listas de mi curso, del curso yo qué sé, del curso de inglés y del curso de matemáticas. Eso ya sería una 4ª dimensión. Una 5ª dimensión, pues coger todo eso, pero de varias academias, de la Academia de Valladolid, de la de Madrid, de la de Sevilla. Y luego se podría hacer todo esto de España, de Portugal, va subiendo niveles. Entonces, cuidado con los arrays, porque los arrays pueden ser elementos súper complejos. Nosotros de momento hemos trabajado esto y como mucho veremos arrays de 2 dimensiones. Pero no te los quiero poner aquí para que no nos despistemos. Y ahora vamos a ver las fechas. Entonces, vamos a crear una variable que se llama ahora y es el ahora, ¿vale? Creas la variable new date. ¿Vale? New date es el objeto fecha. Y el objeto fecha ya verás qué es lo que te da. Entonces vamos a pintarlo en la consola como hacíamos aquí, por ejemplo, con el valor nulo. Entonces la variable ahora más ahora y es de tipo ahora. Lo bueno es que no hay más, ¿vale? No hay más tipos, con esto lo hemos visto todo. ¿Vale? Entonces, mira, la variable ahora y te pone aquí to de Thursday, ¿vale? O es jueves. APR de April, abril. 22. Hoy es día 22 del año 2021 y son las 18, 25 y 43. Y además te dice que estamos en el horario GMT más 2, hora de verano Europa Central. Y es de tipo object, ¿vale? Entonces, el objeto fecha es todo esto que te estoy señalando ahora mismo. Cuidado, esta fecha es la fecha que tengas configurada en el sistema operativo de tu navegador. O sea, en Windows, yo aquí abajo tengo una hora, ¿vale? Las 18 y 26.
Pues qué casualidad, mira, si recargo la página, aquí pone que son las 18:26 y 47, 48, 49, 50, 51, 52. Mira, voy a recargar para que lo veáis cómo está sincronizado. 55, 56, 57, 58, 59. Tiene que cambiar ya la hora, ¿lo ves? Lo has visto, ¿no? Pues ahí abajo estaba la hora. Mira, si es que además lo podríamos ver así. Si yo recargo la página, 7, 8, 9, 10. Uy, me he ido. Espera, otra vez. Dame otra oportunidad. Es como lo de sincronicemos los relojes. Cuando sea hay 20, recargo la página. ¿Vale? Entonces, mira, ¿ves? Lo he pillado igual. Son las 18:27. Entonces, es importante que sepas que la hora que te devuelve JavaScript es la hora que tiene el sistema operativo del usuario. Esto puede ser peligroso. ¿Por qué? Pues porque el usuario podría trucar la fecha del sistema operativo y todas las fechas estarían mal, ¿vale? Porque si tú lo que haces, por ejemplo, imagínate que es un banco. Entonces, en mi banco está programado con JavaScript y yo hago las transferencias en el momento real. Pero un usuario es un poco listo y dice, vale, hago una transferencia, no sé, cobro la nómina y me la han ingresado hoy a las 10 de la mañana. ¿Vale? Pues llevo y cojo esos 1.000 euros, imagínate, de mi nómina, y me los gasto en una tele. Cojo el ordenador, voy hacia atrás en el tiempo y espero a que pase otra vez el ingreso de mi nómina. Vuelvo a gastármelo en otra cosa, vuelvo hacia atrás en el tiempo. Entonces, es muy importante que sepas que las horas con JavaScript tienen que ser, las fechas con JavaScript tienen que ser para cosas sin una gran importancia. Imagínate un banco, pues ya te estoy diciendo lo que podría pasar. Un banco va a trabajar con la fecha que le dé el servidor. ¿Podría hacerse ese truco? Sí, si accedes al servidor del banco, ¿vale? Que tendrá un montón de seguridad y un montón de complicaciones para que no lo puedas hacer. Entonces, esto sí que te lo quería comentar. Y ya, por último, sería ver los objetos. Entonces, aquí podríamos crear una variable persona y para trabajar un objeto, en vez de poner corchetes, ponemos llaves. Y es muy habitual que en vez de meterlo todo en una línea, metemos aquí un intro y aquí vamos creando las propiedades. Las propiedades, pues por ejemplo, nombre y vamos a poner el nombre del usuario, ¿vale? Pues por ejemplo, Fernando. Va con una coma. ¿Vale? Entonces, cuando creas un objeto, metes una llave de apertura, una llave de cierre y dentro van lo que se llaman las propiedades. Estos son propiedades. Si quieres lo puedo poner aquí en un comentario. Que sepas que aquí tú podrías guardar propiedades que sean también números, ¿vale? Y los arrays también podrían ser con números, con valores booleanos. Entonces, por ejemplo, imagínate que yo pongo edad, ¿vale? Pues pone aquí 25. Y luego pongo suscriptor. Pues true. A que yo puedo guardar aquí valores de todo tipo. Valores booleanos, valores numéricos, strings. Puedo guardar arrays, pero bueno, eso ahora mismo es un poco lío. Todos mis apuntes están basados en W3 Schools. Entonces, aquí ves, tienes la parte de JavaScript. Por aquí, pues, trabajan los objetos y, pues, te habla, pues, eso, que un objeto es una abstracción, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podríamos hablar de que un coche, pues, tiene un nombre, tiene un modelo, tiene un peso, tiene un color. Y luego el coche, pues, arranca, se conduce, frena o se detiene. Y entonces te explica, pues eso, que un objeto tiene propiedades y tiene métodos, ¿vale? Entonces, los métodos, que lo estaba buscando para que lo viésemos, aquí están, ¿vale? Los métodos son propiedades que almacenan una función que hace algo, una acción, ¿vale? Entonces, es muy habitual, pues, por ejemplo,
acciones que tienen que ver con el nombre, con los apellidos, por lo que sea. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en esta variable persona, imagínate que lo que podríamos hacer es darse de baja, ¿vale? Entonces podríamos crear la propiedad dar baja. Y esto, en vez de ser una propiedad, sería un método, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo aquí en método. Entonces creamos una function. Y esto hay que ponerlo así, con una llave. Entonces, ¿qué sería function? Bueno, pues sería cambiar la suscripción a false. Pondríamos suscriptor igual false. Os lo he comentado desde el primer día. Trabajar esto va a ser muy lioso y sobre todo al principio. O sea, primero tenemos que entender todo esto para luego trabajar con los objetos. Y es más, te quiero decir, yo los objetos pues os haré una presentación y podemos trabajarlo con 1 o 2 ejercicios, pero claro, a la hora de programar cambian muchas cosas, ¿vale? Cambia mucho la filosofía. Pero sí que quería explicarte en este caso, pues que un objeto se define con unas llaves, el objeto tiene propiedades que es equivalente a los valores, ¿vale? Como por ejemplo un nombre, una edad, si es suscriptor, y luego tiene métodos que son acciones, ¿vale? Esto vamos a poner aquí para almacenar valores. Y luego tiene unos métodos que serían, ¿para qué sirven los métodos? Pues para realizar acciones. Entonces, este usuario en algún momento se dará de baja. Y si tú quisieras dar de baja al usuario, pues llamarías a persona dar de baja y la suscripción pasaría a ser false. Ahora lo probamos. Entonces, cosas que te enseño. Si tú haces esto, si tú haces este mensaje en la consola, ya con esto terminamos este ejercicio, ¿vale? Si tú mandas este mensaje a la consola y pones persona, es de tipo persona, verás qué es lo que te devuelve. Entonces, te dice object y es de tipo object. Entonces, es que esto no me pinta, voy a poner aquí un comentario, esto no pinta el objeto. Porque para pintar un objeto tienes que llamar a una variable. Digo una variable, a una propiedad o llamar al método, ¿vale? O sea, para utilizarlo. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, podemos hacer otra cosa. Puedes pintar el objeto interactivo, como el array. ¿Cómo era lo del array interactivo? Pues simplemente hacías un console de la variable. ¿Lo ves aquí? Esto era el array interactivo. Bueno, pues si tú haces lo mismo, haces un console de persona, ahí sí que vas a tener el objeto interactivo. Ahora sí que accedo al objeto y te dice, bueno, pues que hay un método dar de baja y tiene un nombre y es una suscripción y tiene una edad, ¿vale? Aquí reordena las propiedades por orden alfabético, porque imagínate que es un objeto muy largo, bueno, pues para poder encontrar todas las propiedades por orden alfabético nos lo simplifica. Entonces, esta sería la opción de tener el objeto de forma interactiva. Y si quisiera pintar, si quiero pintar un valor de una propiedad, pues aquí puedo pintar el nombre, por ejemplo. Hago un console.log y pinto el saludo. Hola. ¿Y aquí qué pongo? Pues tienes que llamar a persona, punto, y en este caso es nombre.
Y aquí está el valor del punto, ¿vale? El punto te va a permitir acceder a los diferentes niveles que tiene ese objeto, ¿vale? Para las propiedades. Aquí lo tienes. Y aquí te devuelve hola Fernando. Dos cosas más. Puedo pintar la suscripción para que veas en qué punto está. Entonces, inicialmente, suscripción. Esto ahora devuelve true. Suscripción igual true. Perdona, voy a poner aquí un igual. Finalmente, es lo que te decía, tú también puedes llamar al método que da de baja esa suscripción. Entonces, en este caso, podría llamar a persona.dar baja, ¿vale? Y aquí se pone estos paréntesis. Y si pregunto aquí abajo qué es esto, ahora nos tiene que dar que la persona se ha dado de baja. Ahora vemos el código. Un segundito. Ahí está. ¿Vale? Entonces, utilizo un método. Aquí pongo. O ejecuto el método. Llamarías a la variable persona con el método dar de baja, ¿vale? Que es una función, entonces ponemos ahí los paréntesis y aquí pintaríamos el valor en la consola. Entonces verás que cuando hayas hecho esto, ¿vale? Esto ya, bueno, es redundante, la suscripción pasa a ser false, ¿vale? Porque es justo lo que hace este método, que cambia el valor de este elemento a false. Mira, os digo una cosa, es que no merece la pena entrar mucho más en esto, porque lo voy a dejar casi para el final de esta unidad y ya os explicaré los objetos pues con un caso real y que podemos jugar con todo esto, ¿vale? Y lo podemos ampliar. Vale, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Si tienes alguna duda, pues ahora lo resolvemos.